Hola de nuevo, aquí estamos con un nuevo vídeo para nuestro canal de YouTube. Ya sabes que si te gusta nuestro contenido tenés que darle al like, compartir los vídeos y seguirnos porque vamos a estar compartiendo muchos vídeos hablando de entrenamiento de salud de la mujer. Sí. Soy Verónica Ceris, entrenadora personal especialista en suelo pélvico, y aquí mi compañera y socia. Yo soy Ariadna Peralta y soy fisioterapeuta especialista en suelo pélvico. Y entrenamiento también, las dos cosas. Y en el vídeo de hoy que te vamos a compartir, creemos que es un vídeo súper importante. Las dos tenemos muchas ganas de hablar sobre este tema. Vamos a hablar de embarazo y entrenamiento. En principio te vamos a compartir un vídeo que nos ha llegado sobre una mujer entrenando CrossFit, que en principio vamos a hablar mucho sobre suelo pélvico, sobre embarazo dentro del CrossFit, pero también hablaremos un poquito de embarazo y entrenamiento general. Sí, para todas las mujeres que les gusta correr, saltar, mover cargas, se quedan embarazadas y quieren seguir entrenando. Creemos que es un vídeo muy necesario. Así que lo primero que vamos a hacer es compartirte pantalla y mostrarte el vídeo que nos ha llegado. Ahí estamos, vemos una mujer entrenando, cargando pesas, haciendo keeping pull-ups, que es algo que se hace mucho en CrossFit, subiendo un cajón, haciendo zancadas, se la ve que está embarazada. Y yo creo que el ojo no entrenado igual no ve todos los factores de riesgo que vemos nuestros ojos entrenados aquí de Ari y mío. Volvemos a mostrarlo para que lo vean. En principio está muy bien porque según una mujer que está embarazada y sigue entrenando, que es lo que queremos que hagan las mujeres que se quedan embarazadas, que no dejen de entrenar, pero ahora vamos a darles nuestra opinión sobre cositas que creemos que son importantes tener. Bueno, y si querés arrancar, Ari, te dejo que arranques. Bueno, pues primero lo que tú has dicho, Vero, el mensaje está muy bien. Es una mujer embarazada que entrena y decide seguir entrenando y no dejar de entrenar solo por la condición de estar embarazada. Entonces, en ese aspecto necesitamos que las mujeres sigan entrenando, pero necesitamos, por otro lado, que se hagan unas buenas adaptaciones. Entonces, en este vídeo realmente se le ha dado bastante visibilidad y lo que nos preocupa en este aspecto es que hay unas adaptaciones que no están hechas, o por lo menos no están bien hechas en este caso. Cuando la mujer se queda embarazada, hay unos cambios biomecánicos y de funcionamiento del cuerpo que necesitan ser atendidos y necesitan que los entrenadores sepan cuál es el nuevo funcionamiento, el funcionamiento normal, para que hagan bien todas esas adaptaciones y decidan cómo recomendar a esa clienta que siga entrenando. Para nosotras hay movimientos en este vídeo que no deberían estar realizándose en este momento del embarazo, que ahora si queréis lo desglosamos un poquito más, pero el mensaje principal es sobre todo: hay que entrenar en el embarazo, pero por favor que se hagan unas buenas adaptaciones, porque realmente nosotras siempre decimos el riesgo cuando haces una cosa mal hecha en el embarazo, normalmente el riesgo no es para tu bebé, normalmente el riesgo es para esa mamá que luego va a seguir a lo largo de sus años y de toda su vida su carrera deportiva, ya sea a nivel usuaria, da igual, o para su día a día. Esa mujer tiene que recuperarse bien, tiene que volver a tener esa salud previa al embarazo. Entonces, solo por la condición de querer seguir entrenando, no deberíamos poner en riesgo esa salud. Básicamente porque a veces no lo decide ella. Ella igual está pensando que le están dando unas buenas adaptaciones. Entonces, este llamamiento es un poco a los profesionales, sobre todo, que la están acompañando y que igual han hecho algo de formación, igual no lo sabemos, pero a veces simplemente hay alguna embarazada, entrenadora que se ha quedado embarazada y dice: no, yo te adapto todo porque yo sé lo que hice en el embarazo, y esto es muy guay porque intentan empatizar, pero necesitamos un poquito más de formación. Entonces, si quieres, Vero, sigue y vamos desglosando los movimientos. Sí, yo creo que una cuestión antes de que vayamos desglosando los movimientos y muy importante para que escuchen todas las personas es que el CrossFit se ha puesto de moda, hacer CrossFit embarazada se ha puesto de moda porque muchas atletas de élite se quedaron embarazadas y seguían entrenando a altos niveles, y a nosotros nos parece fantástico porque hay que seguir entrenando estando embarazada, no tenés que cortar tu entrenamiento. Pero voy a seguir en el hilo de lo que ha dicho Ari, y lo que ocurre es que vos hayas estado embarazada y seas entrenadora no te habilita a saber cuáles son las adaptaciones. Que vos seas entrenador y simplemente quites la carrera del entrenamiento de tu atleta no es la adaptación más correcta, que para hacer una buena adaptación de un atleta dentro del ámbito del CrossFit hay que saber de embarazo y CrossFit en específico, porque no son iguales las adaptaciones que se dan dentro de un gimnasio o un entrenamiento personal a una atleta que va a querer hacer una clase de CrossFit grupal. Yo veo muchos vídeos, este no es el primero que me llega, y Ari lo hablamos un montón de veces, de boxe CrossFit, que me encanta porque quieren animar a las atletas a que sigan entrenando, que eso
ok, levantamos los dedos, buenísimo, sigan haciéndolo, pero que hay profesionales que no están preparados. A veces formarte en embarazo y entrenamiento, hay que ver en dónde te has formado, que esa formación tiene que ser específica de CrossFit, que además quienes te formen tienen que darte una formación específica de suelo pélvico también, porque aquí estamos viendo que se pone en riesgo lo que ha dicho Ari, ¿no? Al bebé. Y al bebé también, porque hay una parte del vídeo en la que a mí me preocupa muchísimo, porque hay que hacer adaptaciones a nivel biomecánico, a nivel para poner ese suelo pélvico en cuidado, ese abdomen en cuidado para que luego la mujer no tenga en ese posparto una diástasis exagerada, un prolapso, incontinencia urinaria, incontinencia SDS y todo lo que vemos que no se ve durante el embarazo, sino se ve en el posparto. Y ahí es donde empiezan los problemas y no sabemos por qué me ha pasado esto y es por todo lo que he estado haciendo antes. Pero también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, una atleta embarazada que sube una cuerda de 2 metros se puede caer. Y esto puede tener riesgo para el atleta y para el bebé, porque cuando estamos embarazadas cambia nuestro eje, tenemos muchas hormonas que se ponen en juego, no tenemos el mismo eje corporal. Vos estás embarazada hace poco, el mismo control corporal que cuando uno no está embarazada. Entonces hay ejercicios que hay que minimizar el riesgo, porque estando embarazada no podemos arriesgarnos a caernos. Entonces hay que tener cuidado. Y ahora te dejo que lo digas. Y en específico en este vídeo, cuando la atleta hace los keeping pull-ups, no está haciendo un agarre de gancho que es con el dedo. Y esto puede significar que en uno de estos enviones se escapen los dedos y esta atleta se caiga. De hecho, lo cuento porque es que hace exactamente una semana una alumna de nuestro curso de suelo pélvico que tenemos online se cayó entrenando en CrossFit haciendo keeping pull-ups, se rompió la mano, está así, toda escayolada, y además se tuvo un golpe muy grande en el coxis que le impide en este momento caminar. Si esa misma atleta fuera esta, puede ser un desastre, o sea, ahí puede ser un desastre. Yo estuve en un box en donde una atleta se cayó haciendo esto con agarre aquí, tuvo pérdida de conciencia, vino el SAMU a buscarla, yo estuve ese día y yo quedé traumatizada para el resto de mi carrera. Creo que siempre que he dado clase de CrossFit, a mis alumnos les decía en mi clase, se tienen que agarrar así porque si alguien se mata aquí, o sea, me muero. Y lo he visto más de una vez. No, si tiene un buen agarre, si tiene un buen agarre. Es que esta mujer en pocos meses se ha puesto un montón de kilos, no está con su cuerpo, no sabemos si ese agarre está preparado para sostener estos kilos y sobre todo que está embarazada. Señores, no nos arriesguemos. Sí, nada, yo lo único que quería decir era esto, justamente minimizar el riesgo. Parece una chorrada porque tú controlas un montón, que tú cuando subes a la cuerda realmente sabes cuando estás cansada, sabes cuándo puedes seguir o cuándo tienes que bajar, pero es que hace falta hacerlo embarazada. O sea, yo he visto a una embarazada de 7 meses con una barriga enorme subir hasta arriba del todo de la cuerda, no, era solo para saber si era capaz. Es como, para saber si eras capaz, pues ya lo harás en el posparto. O sea, realmente no hace falta, es que te puedes marear. O sea, que pueden ocurrir miles de cosas, que pueden ocurrir ninguna, pero ocurre una, perdés el control, te caes y podemos liar la gorda. O sea que creo que esto es siempre cuidado. O sea, si hay riesgo de caída, la más mínima, hay que quitarla. Fuera, son unos meses, no pasa nada, no se nos va a ir la vida en ello. Añadiendo a lo que tú ibas diciendo, ¿no? Al inicio ahora se ha puesto muy de moda el embarazo y el CrossFit. Bueno, yo creo que estamos en una etapa de que antes no había mujeres haciendo CrossFit, ahora de repente hay muchas mujeres haciendo CrossFit y van pasando los años y estas mujeres de repente se encuentran en esta etapa fértil. Además, si a esto le sumamos que grandes atletas del mundo del CrossFit han sido madres y han seguido entrenando y han visibilizado súper bien el entrenamiento a alto nivel, ojo, alto nivel, durante el embarazo, pues ha sido súper guay, ha habido un boom. Pero cuidado cuando vemos los vídeos de las atletas que se dedican a eso y que son de las mujeres más fuertes del mundo, que aquí también hubo una avalancha de críticas hacia esas mujeres y hacia todo lo que hacían, que también hay que poner un poquito entre comillas. Entonces, partimos de que esto es un vídeo para recomendaciones de mujeres que se quedan embarazadas, que están haciendo CrossFit. No nos vamos a fijar en estas grandes atletas que se han quedado embarazadas. Que podemos hacer otro vídeo de eso. Sí, esto ya lo comentaremos otro día porque también tiene lo suyo. Pero hoy nos estamos centrando a nivel usuario, las atletas que vienen al box, se quedan embarazadas y que los mismos coaches, pues con toda la buena intención, intentan adaptar el entrenamiento. Y es lo que dices tú, Vero, que a veces lo que hacen es quitar cosas. Pues claro, por quitar cosas no le estás dando un buen entrenamiento a esa mujer, porque realmente hay cosas interesantes que hay que añadir, que hay que modificar y además
hay cosas muy básicas que no están quitando, por ejemplo, en este vídeo, que podrían ser los gymnastics, todos los movimientos gimnásticos, yo siempre les digo a mis pacientes, y ahora yo creo que nos podemos ir metiendo en cosas más técnicas. Los movimientos gimnásticos, hubo una temporada, a mí por suerte me llegan muchos pacientes de CrossFit a mi consulta, y yo hubo una temporada que las veía siempre a partir de la semana 12, entre la semana 12 y la semana 20. Pero yo empecé a ver que habían pacientes que en cuanto las veía la primera vez, yo siempre las colgaba del rack y les intentaba hacer un keeping, ¿no? Este movimiento de arqueo. En todas, yo no me encontré ninguna todavía, en todas se salía la presión por el centro del abdomen, ¿no? El famoso coning, que es signo de que la presión está saliendo por un punto un poquito más débil del abdomen. Entonces, yo a todas estas mujeres les decía, hay que quitar este movimiento de balanceo y le daba adaptaciones para que no hiciesen sobre todo el balanceo. Les daba otras opciones de gimnásticos, no las ponía a hacer remo con anillas hasta el final de los tiempos. Porque ¡que se aburren! Sí, esto es lo que dan las adaptaciones que no saben qué hacer, es bici y remo en anillas. Y ya no hacen más. Y ya no hacen más. Entonces, yo les doy adaptación. Pero con esto quiero decir que yo siempre estaba comprobando los gymnastics porque yo tenía ya una sospecha de que los movimientos gimnásticos es lo primero que hay que quitar. Es lo primero. Sí, esto no lo sabe nadie. Estás dando los entrenadores que nos escuchen el oficio no lo saben. Yo sé que no lo saben. De hecho, es algo que creo que no se adapta, ni siquiera creo que ni se quita en ningún momento. No. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hay un movimiento que hace una presión impresionante en la faja abdominal y que hace que se vaya a bombar. Si esto tú lo reproduces en movimientos de tu día a día, son muchas menos repeticiones. Pero si vas a un box y vas a hacer ese movimiento con tu peso colgando y además en fatiga sin controlar absolutamente nada, estás poniendo en riesgo tu faja abdominal de cara al posparto. Entonces, esto es lo primero que hay que adaptar y hay que quitar ese movimiento de vaivén, el famoso keeping. Y os diré, y ya me adelanto, es lo último, casi, que se añade en el posparto. Entonces, desde aquí, lanzar un mensaje tanto a usuarias para decirles, por favor, pedid que os adapten. Y si veis este vídeo, le decís a los entrenadores o a las entrenadoras, yo he visto a una fisio ahí en internet, en YouTube, que decía que los gymnastics no eran buenos para mi abdomen. Que os den otras opciones. Y en el posparto, pues seguir entrenando de la misma manera que al final del embarazo y poco a poco ir añadiendo estas cositas con todo el trabajo del complementario. Hay que preparar el cuerpo para añadirlo. ¿Alguna otra adaptación que veamos en el vídeo? Espera, que te quiero preguntar algo de esto, porque igual muchas mujeres que nos ven, o inclusive muchos entrenadores que nos ven, no terminan de tener el riesgo de que la faja abdominal no esté funcionando bien. Entonces, ¿qué puede provocar a nivel dentro del embarazo que la faja abdominal no esté funcionando bien? ¿Y qué puede provocar en el posparto? Porque muchas veces nos vemos con los problemas en el posparto. Entonces, si lo querés explicar así rapidito, porque creo que hay mucha gente que igual, vos y yo sabemos cuáles son los riesgos, pero igual no entienden perfectamente cuál es el riesgo. El riesgo de sacar la presión por el centro del abdomen es que si fisiológicamente los abdominales se están separando para dar espacio, ¿no?, a que vaya creciendo el bebé, se puede realizar una separación excesiva. Se puede producir esa separación que es excesiva. Entonces, de padecer una diástasis fisiológica, diástasis es la separación de los rectos, pues de padecer una fisiológica, que sería lo normal, podemos pasar a desarrollar una diástasis excesiva en el posparto. Y yo esto siempre lo explico a todos mis pacientes de CrossFit, porque hay una mala creencia que es muy errónea, que es tener el abdomen muy fuerte, tener los abdominales muy fuertes, va a hacer que en el posparto me recupere muy bien y yo puedo hacer lo que quiero en el embarazo. No, ojo, porque yo tengo que decir, y esto es así absolutamente, en mi práctica clínica, las mayores diástasis que he visto han sido de abdómenes muy fuertes. Yo he llegado a ver barrigas embarazadas casi con los six-pack marcados y diástasis muy heavy en posparto con los six-pack marcados. Entonces, que tú creas que tienes un abdomen fuerte o que la atleta que tienes delante tuyo tenga un abdomen fuerte no significa que no vaya a tener diástasis. Esto es súper importante. Y al final, con lo que puede conllevar una diástasis es que si ya sabemos que el suelo pélvico, faja lumbopélvica, funcionan trabajan juntas. Sí, funcionan en equipo. Claro, cuando hay una parte del equipo que está en disfunción y que trabaja peor, pues todo el resto podría verse afectado, ¿vale? Y podríamos acabar con problemas de suelo pélvico, con dolor lumbar, incontinencias, prolapsos, etcétera.
Entonces hay que hacer una muy buena prevención, sobre todo en el embarazo. Es que es en el embarazo cuando hay que cuidar esto. Y aquí, hilando a lo que vos decís, vamos, yo voy a ir un poquito más profundo con lo que está diciendo Ari con respecto a la parte de los entrenadores. Y es que en un box de CrossFit no se suele trabajar la faja abdominal profunda. Se trabaja la faja abdominal superficial, que si se pudiese trabajar todo, lo ideal no es trabajar la faja abdominal profunda por un lado y la otra por el otro lado. Pero cuando no sabemos, primero hay que empezar enseñándole al atleta a identificar la faja abdominal profunda, pero luego la idea es que todos los abdominales trabajen en conjunto. Entonces, es muy importante saber que si tenés una atleta que está embarazada, igual sería importante darle algunos ejercicios que activen esta faja abdominal profunda, y que también a estas atletas embarazadas hay que, mientras están entrenando, pedirles en ciertos momentos que activen de manera voluntaria su suelo pélvico. Y sabemos que esto no ocurre porque los entrenadores no saben nada del suelo pélvico, y esto en algunos boxes sí, que se formó con nosotras, pero la generalidad es que no lo saben. Entonces no es solo cambiar abdominales al tuntún, cambiar ejercicios al tuntún, sino también preocuparnos para hacer esta prevención, que, como ha dicho Ari, a veces las consecuencias no se van a ver en el embarazo, las van a ver en el posparto. Entonces las mujeres en el posparto no entienden por qué les ocurren cosas que les ocurren, como tener pérdidas de orina, tener dolor, tener prolapso. Si yo he estado entrenando todo el embarazo y me he estado cuidando, sí, pero tal vez no hemos estado entrenando de esta manera más específica que se necesita. Y ahora seguimos analizando el vídeo. Cuando hemos visto el vídeo, y nosotras comentamos antes con Ari, nos hacemos nuestro comentario, yo le dije, me preocupa muchísimo porque no sé si es mi ojo experto, estoy exagerando, pero yo veo una faja abdominal que no está funcionando del todo bien. Y esto un ojo experto, igual un ojo inexperto no lo ve, pero yo que llevo muchos años viendo abdómenes, y que también me pasa lo mismo que con Ari, y en mis de posparto me pasó lo mismo. Las más grandes han sido de mujeres que tenían una faja abdominal superficial muy entrenada. De hecho, trabajé con un hombre con una diástasis muy grande, que era uno de mis entrenadores, que tenía un six-pack brutal y una diástasis brutal. O sea, que sepan que esto ocurre. Entonces creo, Ari, que sería importante que hablemos de que no solamente hay que adaptar el ejercicio, sino también hay que enseñar otro tipo de activaciones, como la de la faja abdominal profunda, como la del suelo pélvico. Y esto sí se puede hacer dentro de un box, dentro de una clase, pero claro, el entrenador tendría que estar formando. Entonces aquí volvemos al mismo punto de siempre, que es la misma conclusión a la que sacamos siempre, y es que una mujer embarazada que hace CrossFit, con suerte en el embarazo llega con vos, que sos fisio especialista en suelo pélvico de entrenamiento y que además hace CrossFit, y podés hacer este tipo de adaptaciones. Pero si cae en manos de una fisioterapeuta de suelo pélvico que igual no sabe nada de CrossFit, no sabe de entrenamiento, tal vez no la puede ayudar con unas buenas adaptaciones. Y en el box conocen estas adaptaciones clásicas, que son: quitamos los saltos, quitamos la carrera, quitamos ciertas cosas y ponemos, como has dicho, remo y bici, pero no nos preocupamos de que esta atleta esté realmente entrenando correctamente, no solamente para que pueda seguir entrenando embarazada, sino para evitar los riesgos que se van a ver en el posparto. A veces no se van a ver en el embarazo. Sí, totalmente. Y además, luego podemos también, si quieres, hablar un poquito de cada trimestre, porque en cada trimestre no necesita lo mismo de adaptación de la embarazada. Entonces, es que les dan las mismas adaptaciones desde el inicio. O sea, se pasan todas las semanas del embarazo haciendo las mismas adaptaciones. Y yo tengo que decir que yo he estado embarazada recientemente. Hace poco. Sí, y yo sé la necesidad de adaptar. Y yo he ido al box aburrida y diciendo, me cachis en la mar, yo ahora veo la pizarra y es que me tengo que adaptar todo. Y yo las entiendo a estas usuarias. Entonces, por lo menos deberíamos darle como toda la máxima información y no darle dos adaptaciones aburridas, siempre las mismas. O sea, si yo con todas las herramientas que he tenido ya me sentía un poco incapacitada en el aspecto de que tenía que ir adaptándolo todo, ¿no? Porque cuando tú estás acostumbrada a una rutina, tú llegas al box, miras la pizarra y sufres con el mismo grupo de gente, con tus amigos. Toda esta dinámica cambia. Entonces, necesitamos que los entrenadores y las entrenadoras estén muy pendientes de esta embarazada, que le den lo que necesita, que le den adaptaciones interesantes y sobre todo este trabajo complementario, que empiecen a meterlo dentro de los entrenamientos, porque no es lo mismo levantar una carga adaptada, que para ellos es adaptada, es coge menos peso, que levantar una carga activando bien el suelo pélvico, la faja abdominal, y tener en cuenta toda la biomecánica del embarazo. Si tienes que levantar la barra para que los discos no suban solo desde el suelo, porque necesitamos
que la carga empiece a salir desde más arriba. O sea, hay que tener diferentes herramientas, no solo es quitar el impacto. Y no sé por qué te decía esto. Bueno, porque yo he tenido esa sensación y esa sensación para las usuarias que están acostumbradas a comerse el mundo, porque en realidad en el mundo del CrossFit, cuanta más caña nos den, más nos gusta, de repente se ven muy limitadas y el aspecto más mental realmente es súper importante en esta etapa, porque yo en consulta me encuentro a muchas mujeres que me dicen, es que llego allí y mi entrenador no sabe las adaptaciones y yo les paso un listado. Hacemos una de ejercicios en consulta. Yo les doy unas adaptaciones o sea, cuando te toque esto, haz esto. Cuando te toque esto, haz esto. Comprobamos en consulta. A ver qué versión de las que te puedo dar es la más adaptada para ti ahora mismo. En el siguiente trimestre lo volvemos a revisar. Claro, esto es lo que necesitan encontrar allí, en el box de CrossFit. O sea, que yo como fisioterapeuta tenga la suerte que las puedo ayudar en este aspecto, pero para ellas es una carga mental brutal que solo la fisio que las lleva, que la va viendo de vez en cuando en consulta, sepa darle las adaptaciones, porque luego allí ellas... Pero además es poco funcional, porque el CrossFit uno va todos los días, entonces todos los días te encontrás con algo diferente, entonces tampoco puedes estar molestándola a la fisioterapeuta todos los días, y que además encontré una fisioterapeuta que conozca los ejercicios de CrossFit, que es súper difícil, vos porque tenés esta especialidad y porque nos dedicamos a esto, pero es difícil encontrar una fisio y tampoco es labor de la fisioterapeuta. La adaptación, esto es labor del entrenador, entonces también aquí es donde tenemos que poner estos puntos sobre las IES, que es que vos lo hagas. Yo te aplaudo, Ari, porque es fantástico, estás haciendo una labor, pero aquí es de mis compañeros entrenadores, de mis colegas, es tarea del entrenador, si tenés una embarazada, saber adaptar ese ejercicio con adaptaciones que sean funcionales, que respeten la biomecánica, que sean divertidas, que le den el objetivo a la embarazada de que venga y sienta que ha entrenado, y no que ha estado haciendo nada durante la hora y repitiendo lo mismo que hacen todos los demás. Entonces, aquí creo que hay este tema profundo de la falta de formación de los entrenadores, porque bueno, también antes no había tantas mujeres, el CrossFit es un deporte relativamente nuevo, ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos 10, 12, 15 años, y ahora las mujeres embarazadas quieren seguir entrenando, entonces es necesario yo creo que esto de formarnos es para los entrenadores es muy, 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 muy importante. Y te iba a decir algo más que a mí también se me olvidó ahora, pero no me acuerdo qué. Yo como anécdota, yo trabajo con un equipo de gines aquí en Barcelona y son muy graciosas porque cuando una usuaria, una paciente va y le dice, yo hago CrossFit, ¿puedo seguir? No sé qué, le dicen, sí, pero vete a ver a Ari. Claro. Entonces yo les doy todas las adaptaciones, pero realmente es que lo necesitan en el box, porque yo no sé qué entrenamiento les toca cada día. Entonces imagínate que por lo que sea un día me dejo de explicarles una adaptación de un ejercicio que no hemos pensado en él en consulta. Yo tengo ya una lista muy exhaustiva, pero puede ser que un día, o yo qué sé, que un entrenador les ponga un ejercicio que a mí no se me ha ocurrido, que no es típico de CrossFit. Y también pensar que el embarazo y el riesgo no es la carrera y el salto, los saltos dobles y el salto a cajón. Estamos hablando de que hay riesgo en los gimnásticos, hay riesgo en un burpee mal hecho, un burpee mal hecho. Para la faja abdominal puede ser un ejercicio súper potente. Por ejemplo, yo veo embarazadas que les ponen planchas abdominales, tablas abdominales como adaptación en cierto momento del embarazo y no es lo más recomendable. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque no es solamente el riesgo del impacto, que creo que es a donde todo el mundo se asusta. Creo que la faja abdominal es el punto clave en el embarazo, y el abdomen en CrossFit y en cualquier tipo de entrenamiento lo estás trabajando cuando estás haciendo una sentadilla con carga, como cuando estás saltando. No solamente estás trabajando el abdomen cuando estás haciendo abdominales, y es lo único que hay que adaptar. El abdomen está trabajando constantemente, entonces, y hay que saber observar también como entrenador que si esa faja abdominal profunda está funcionando. Y el suelo pélvico va a ser sometido, además de a la carga, al impacto, a la fatiga, a la cantidad de kilos que va a tener la mujer a medida que suba el embarazo. Entonces aquí también hay un tema muy importante. Y otro tema, ya sé que va a tirar y que te va a encantar esto que voy a decir, y es que más allá de la adaptación del ejercicio, también hay una cuestión de cómo gestionar la presión cuando estamos embarazadas, el tema de cómo respirar cuando estamos embarazadas y estamos entrenando, el tema apneas con alta carga, cuando estamos en fatiga, las cosas que van a ocurrir, y esto hay que también traerlo a colación cuando estamos embarazadas y queremos seguir entrenando, ¿no? Completamente. El tema de las apneas durante el embarazo es un temazo. Normalmente lo que hacen los entrenadores es bajar las cargas y en ningún momento se están preocupando
por si sus atletas están haciendo unas grandes apneas, unas apneas muy largas. Si las están haciendo correctamente. Sí, si están activando la parte más profunda de todo ese sistema de estabilización que ellos tienen ahí como un poco más difuso. Todo esto hay que formarnos y hay que educar a la paciente. Y también hay que decirlo en voz alta y hay que decirlo muy firmemente. Yo creo que todo entrenador debería recomendar a sus usuarias que se queden embarazadas a ver a la fisio de suelo pélvico, saber cómo está tu suelo pélvico. Queremos saber si es capaz de gestionar todo esto que estás haciendo aquí. Porque en el resto de la población, si yo siempre recomendaría, siempre, esto hay gente que no lo entiende, yo siempre recomendaría una visita de suelo pélvico. Vamos, estamos de acuerdo. Para saber dónde está, cómo funciona, para encontrarlo en el esquema corporal, porque es algo que desconocemos. Pues en el momento del embarazo aún es mucho más necesario. Va a salir un bebé por tu suelo pélvico. Entonces necesitas saber dónde está, cómo se comporta, cómo contraerlo, cómo relajarlo. O sea, necesitas conocerlo, necesitas integrarlo como nunca. Por lo tanto, es el mejor momento para que un entrenador o entrenadora os diga: chicas, te has quedado embarazada, felicidades, vamos a seguir entrenando. Te voy a dar todas las adaptaciones, pero por favor, ves a la fisio de suelo pélvico porque tienes que controlar que tu suelo pélvico vaya respondiendo y esté bien, y esté saludable. Simplemente para eso. Las fisios de suelo pélvico en el embarazo no damos muchas sesiones. Damos controles, como mucho igual hacemos un control, si está todo bien, un control por trimestre. O sea, no es casi nada el trabajo duro lo hace la paciente en el box cuando va a entrenar. Y ahí es tan importante que estén los entrenadores y las entrenadoras formadas. Sí, y creo que es muy importante que tanto las atletas o las mujeres que entrenan, que nos estén escuchando, como los entrenadores, sepan que las consecuencias muchas veces no se van a ver en el embarazo, se van a ver en el posparto. Estoy pensando en una clienta que tenemos ahora mismo dentro del programa, que no es crossfitera, pero es una mujer que le gusta entrenar fuerza y mueve mucha carga, que su entrenador personal durante el embarazo le estuvo modificando los ejercicios, pero aún así en su posparto se vio con una diástasis exagerada, con un posible prolapso y con pérdidas de orina. Y evaluando lo que había estado haciendo en el embarazo, era que sus adaptaciones no habían sido las correctas. Luego hemos visto que tiene una muy mala gestión de la presión, nunca nadie le enseñó, y entonces cuando estaba entrenando también gestionaba, embarazada, hacía una muy mala gestión de la presión. Entonces aquí hay muchos temas que hay que ver. Creo que es importante lo que ha dicho Ari antes, no nos vamos a poner ahora a dar detalles porque este no es el lugar ni el vídeo, pero sí saber que tanto para mujeres que entrenan embarazadas como para fisios y como para entrenadores, que no son las mismas adaptaciones en primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y posparto. O sea que hay variabilidad de esto, no hacemos lo mismo los 9 meses de embarazo, hay diferentes cositas que hay que tener en cuenta en cada trimestre, y esto, si estás embarazada y estás entrenando y tu entrenador no lo está teniendo en cuenta, sería interesante que lo sepas, y si sos entrenador y tenés una embarazada, también sería interesante que lo sepas y lo tengas en cuenta. Y bueno, yo creo que el tema embarazo, porque me gustaría hacerte una pregunta que te va a gustar, ¿vale? Ya que estamos haciendo el tema embarazo aquí, es que algo que también hemos visto en vídeos de CrossFit, mujeres que, creo que es importante también que toquemos un poquito el posparto, ya que estamos hablando de embarazo, ¿no? Mujeres que han tenido un parto muy bueno, un parto vaginal, sin grandes problemas, que a las 3 semanas, 2 semanas de parir, 4 semanas de parir se encuentran estupendamente porque no han tenido punto, porque todo va bien, porque va todo más o menos bien, y vuelven a entrenar a las 3 semanas, a las 4, a las 5 semanas, a las 6 semanas de haber parido, y vemos los vídeos de CrossFit con estas mujeres haciendo gimnásticos, haciendo ejercicio, que vos y yo hemos comentado alguna vez un vídeo que nos ha llegado, de cuáles son los peligros, así, si lo hacemos como, igual no nos vamos a meter en profundidad, pero un poquito decir también que ojo en el posparto de las mujeres que acaban de... A mí me gustaría que les cuentes un poquito cuánto dura el posparto, que mucha gente piensa que el posparto son unas poquitas semanas después de parir, y cuando yo le digo a mis clientes, a ver, en este año posterior estás todavía en posparto, ¿cómo que al año todavía estoy en posparto? Sí, todavía estás en posparto, así como para que sepamos. ¿Y cuándo crees vos que es el momento de volver a entrenar? Y también decir que hay que adaptar la vuelta al entrenamiento. Y esto lo tienen que saber los fisios y los entrenadores, pero sobre todo los entrenadores. Bueno, hay una creencia, que es la famosa cuarentena. La cuarentena, te han dicho que no puedes hacer deporte, no te puedes bañar en la piscina, no puedes tener relaciones. Es como la etapa en la que tu vida se pausa porque has tenido un bebé y de repente vas a
ginecólogo o a matrona y te dicen alta. Claro, si tú has tenido un parto maravilloso, te encuentras súper bien, es normal que te quieras empezar a mover. Es normal. El tema está en que cuándo es recomendable empezarte a mover y cómo, porque al final el movimiento se permite desde el día 1, en realidad. Tú puedes levantarte, coger a tu bebé, caminar por casa, realmente te puedes mover. ¿Qué pasa en el suelo pélvico las primeras semanas? Si bien hemos dicho que la etapa del embarazo es la mayor etapa de la prevención, yo el posparto inmediato lo suelo calificar y no es para asustar, no es para realmente poner las señales de peligro, pero sí que realmente a mí me gusta que tengáis la conciencia de que es la etapa más frágil del suelo pélvico. No quiere decir que no te vayas a mover. Quiere decir que le tienes que prestar especial atención y especial mimo. No quiero que tengáis miedo, pero sí que quiero que tengáis cuidado, que vayáis con calma. Entonces, ¿qué significa ir con calma? Significa que, en la medida de lo que podáis, deberíais ir a una fisio de suelo pélvico, si podéis, antes de entrenar, y que valore, porque a veces tú te encuentras muy bien, pero, si no has hecho nunca una valoración de suelo pélvico, igual no sabes activarlo. Entonces, tampoco te van a poder decir cómo lo tienes que activar si nunca jamás has comprobado si lo que tú estás haciendo como con ciencia de suelo pélvico lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. También para saber la situación de tu suelo pélvico. El recorrido que vas a hacer o la velocidad con la que va a ir tu recuperación va directamente proporcional a cómo está ese suelo pélvico y cómo está ese abdomen. Tenemos que ver si no hay diástasis, si se activa bien tu faja abdominal. Entonces, mis recomendaciones, primero una visita de suelo pélvico y de ahí empezamos un trabajo específico. ¿Qué quiere decir un trabajo específico? Un trabajo de reconectar suelo pélvico, reconectar el patrón respiratorio normal, reconectar la faja abdominal. Hay que hacer todo un trabajo que a mí me gusta llamarlo como desde dentro hacia afuera. No quiere decir que no puedas ir al box a entrenar. Quiere decir que hay que hacer un trabajo muy específico y que cuando vayas al box harás unas poquitas cosas que estarán muy adaptadas a lo que tú puedes hacer en un inicio. El peligro es llegar al box sin ninguna valoración, tú encontrándote estupendamente bien, sin ninguna conciencia del suelo pélvico y empezando a hacer lo que hacías antes. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede pasar que tu suelo pélvico no esté funcionando bien, puede que tu abdomen esté más separado de lo normal y además no funcione bien, y puedes estar estupendamente bien y que de repente, al cabo de unos meses, o te estanques en tu recuperación, o empieces a notar síntomas. Porque esto a mí me ha pasado con pacientes. Nos ha pasado, sí. Se pasan de vueltas o no vienen. Yo tengo pacientes que han venido en el embarazo, por lo que sea, en el posparto inmediato, se han encontrado muy bien. Han dicho, oye, yo empiezo y cuando vaya a ver a la fisio, igual han pasado 3-4 meses, y vienen y me dicen, mira, justo la semana pasada cogí no sé cuántos kilos y no me había pasado antes, pero ahí tuve la pérdida. Claro, yo le digo, ya, pero es que tendríamos que haber construido otra vez desde la base todos los fundamentos de suelo pélvico y abdomen para que tú puedas coger esa carga. Si es que nadie le está diciendo que no vaya a coger esa carga, lo que hay que hacer es hacerlo con unas bases y es ir reconstruyendo. Pensamos que el abdomen, el suelo pélvico, sobre todo el abdomen, se va desconectando a lo largo del embarazo y va cediendo y son tejidos que se dan mucho de sí. Luego en el posparto, ¿qué hay que hacer? Bueno, ir volviendo a reconectar, a darle su tiempo, justamente iba a decirlo, a darle su tiempo para que vuelva a su tensión. Entonces, etapas, yo diría la cuarentena es como la etapa más famosa. Después, para mí hay una etapa, los 2-3 primeros meses, y ahí hay que tener como muchísimo cuidado y se puede volver a entrenar, podéis volver al box sin problema, pero con buenas adaptaciones. Sí, todo ese trabajo y progresivo, más adaptado. Y luego yo veo otra etapa entre los 4 y los 6 meses, que es cuando se podría empezar como introducir el impacto. Claro que cuando todo lo demás se ha hecho correctamente. Está bien hecho. ¿Y cuánto dura el posparto? Bueno, hay algunas guías clínicas que hablan más o menos de 8 meses, pero es que lo dejan muy abierto. Ya. Porque claro, yo antes de ser madre tenía la experiencia de mis pacientes. Yo tenía una experiencia bastante variable, ¿no? En cuanto a tipos de pospartos, según si son mujeres que entrenan, si entrenan CrossFit o entrenan otras disciplinas, y partos que habían ido muy bien o partos que se habían complicado más y el suelo pélvico pues estaba un poquito más dañado. Pero tengo que decir que yo, en mi situación personal, yo siempre la cuento porque creo que da un poquito de luz a estas mujeres que han tenido un parto. Yo tuve un parto
estupendo, bien, tuve una lactancia normal, un desgarro natural, pero por ejemplo en mi caso tuve muchísimos problemas de lactancia y yo hubo 3 meses de mi vida que no me pude poner a volver a hacer todos estos cimientos otra vez de nuevo. Entonces mi recuperación empezó un poquito más tarde. ¿Qué ha pasado? Pues que yo estoy a un año vista del parto y yo ahora empiezo a notar que estoy saliendo del posparto. Entonces esos 8 meses... Pero aún así, aunque hayas empezado más tarde, hay que respetar las etapas. Sí, esos 8 meses que dicen los artículos científicos o las guías no se concuerdan con todos los casos, porque cada realidad luego es un mundo. También hay que decir, y esto es importante, y esto lo digo para todas las fisios de suelo pélvico, no podemos dar el alta a las pacientes antes de tiempo. Quiero decir, yo me he encontrado, yo tengo la suerte de que hago los seminarios de los boxes que vamos haciendo tú, Vero y yo, que vamos hablando de suelo pélvico y entonces en estos seminarios se nos apuntan a veces... Entrenadores, fisios. Sí, y muchas veces también se apuntan usuarias posparto o embarazadas. Y me suelo encontrar muchas veces con mujeres de posparto que les ha dado el alta a la fisio, pero están 5 meses posparto. Están 5 meses posparto, no han añadido todo el tipo de abdominales que tienen que añadir, no han añadido los gymnastics, no han hecho un trabajo preparatorio para poder añadir esos ejercicios. O sea, las han dejado a mitad de la recuperación y les han dicho, vuelve despacito gradualmente. Ya, pero este vuelve despacito gradualmente, ¿qué significa? O sea, no podemos dejar así a la... Ya, pero aquí es donde nos encontramos con el problema grave y es que esa fisioterapeuta no tiene las herramientas para enseñarle a volver al entrenamiento porque no es entrenadora. O sea, en tu caso, porque te has formado, porque has aprendido y porque conoces el CrossFit, pero esa fisioterapeuta creo que está haciendo lo que piensa que es mejor, pero sin realmente el conocimiento. Y el problema que tenemos, chicas, las que estén en posparto y les gusta entrenar, es que si la fisio no tiene el conocimiento y el entrenador tampoco tiene el conocimiento, ocurre lo que ocurre. Que luego nos llegan mujeres que prolapso, pérdida de orina, pérdida de heces, y todo ha empezado ¿dónde? En el embarazo. En un embarazo mal adaptado, en un embarazo con malas progresiones, con malas regresiones, en un posparto con malas adaptaciones, y las consecuencias se ven luego. Entonces, creo que es importante decirles a las fisios del suelo pélvico que nos estén escuchando que si querés acompañar en el embarazo y en el posparto a una mujer que entrena, no te queda otra que formarte en entrenamiento, y hay que formarse en entrenamiento general y en entrenamiento específico, porque no es lo mismo acompañar a una mujer que entrena en el gimnasio que a una mujer que entrena CrossFit. O sea, hay que saber de CrossFit, porque si no, no vas a poder adaptar, porque no vas a saber ni de qué estás hablando, ni vas a tener idea. Y por otro lado, a los entrenadores. Porque si en el box hubiese una entrenadora que tenga los conocimientos suficientes, como yo, por ejemplo, podría acompañar a esa atleta sin ningún problema, ya sea en una rehabilitación del posparto, como el regreso al entrenamiento, que luego nos encontramos con muchas entrenadoras que saben mucho de rehabilitación de faja abdominal, porque hay muchas entrenadoras que están especializadas en embarazo y en posparto, pero necesitamos entrenadoras especializadas en embarazo, posparto y CrossFit y entrenamiento de fuerza y entrenamiento de impacto. O sea, poder acompañar, y el CrossFit es algo muy específico, entonces hay que conocer sobre este tema. Entonces creo que es importante, de nuevo, volvemos a hablar de la educación, que por parte de los profesionales, tanto fisioterapeutas como entrenadores, es necesaria formación específica en entrenamiento y es necesaria formación específica en CrossFit. Para acompañar a una mujer que hace CrossFit hay que saber de CrossFit. Si no sabes nada de CrossFit va a ser muy complicado. Y a las usuarias, animarlas a que entrenen, pero que tomen en consideración todas estas cosas tan interesantes que ha dicho Ari, como ir a las valoraciones de la fisioterapeuta, como trabajar la faja abdominal y suelo pélvico, tanto en el embarazo como en el posparto, y seguir entrenando con cuidado. No sé si hay algo más algo importante que se nos haya escapado. Yo creo que hemos hablado todo lo más importante. No, yo creo que el mensaje es: hay que entrenar en el embarazo, hay que volver a entrenar en el posparto. Sobre todo en el posparto no hay que tener prisa. No hay que tener prisa porque todo vuelve y realmente yo, en mi experiencia, las mujeres a las que he acompañado entre los 6, los 8 meses, es que están cogiendo las mismas cargas que antes. O sea, al inicio parece que todo vaya muy, muy, muy despacito, pero en cuanto se establecen muy bien las bases, todo va súper, súper rápido. Entonces, son etapas de adaptación y de un poquito más de calma de lo normal. Sí, y creo que el mensaje es que todavía falta mucho. O sea, hemos avanzado mucho, porque hace unos años atrás directamente esto ni se hablaba. Cada vez se habla más, cada vez vemos más vídeos como este que hemos compartido al principio, de mujeres que entrenan y hacen CrossFit y corren y esto y todo muy bien, pero entre no entrenar estando embarazada a entrenar, hay un camino en el medio que no se están dando. No podemos pasar de no se entrena
y demonizar el deporte a entrenamos sin tener ciertas consideraciones. Entonces seguimos estando en el camino en que todavía falta tiempo, falta evidencia científica, faltan profesionales formados. Entonces esto creo que es muy importante para que todos reflexionemos. Y si sos una usuaria que tenés un problema en tu suelo pélvico, estás embarazada, estás en posparto y querés contactar con alguien, conmigo, que trabajamos juntas, aquí abajo vamos a dejarte nuestros Instagram y la manera de contactar. Y si sos profesional, tanto entrenador como fisioterapeuta, y querés especializarte en suelo pélvico, entrenamiento, y en suelo pélvico, embarazo, posparto, entrenamiento y CrossFit, porque tenemos un módulo de CrossFit, tenemos una formación específica para profesionales, porque justamente creemos que es donde estamos fallando, en que no hay formaciones que les den a nuestros entrenadores y a nuestros fisioterapeutas las herramientas, porque yo misma he buscado formaciones para aprender y no las he tenido hasta que me formé por mi cuenta, y al final terminamos nosotras haciendo esto, que es dar a los profesionales la formación que nosotras no hemos podido encontrar. Así que si sos entrenador o fisioterapeuta y querés contactar con nosotras, debajo del vídeo también vamos a dejarte el link para que puedas comunicarte directamente con nosotras y contarte, bueno, lo que hacemos, que creemos que es importante en este momento tener unas buenas formaciones que nos den las herramientas a ambos. No sé si quieres decir algo más. Animar a todos esos profesionales que seguramente están viendo este vídeo porque les ha saltado la alarma y ha dicho, hey, hablan de CrossFit y embarazo, seguramente están aquí porque necesitan más herramientas. Entonces necesitamos más profesionales, necesitamos muchos más entrenadores formados, muchos más fisioterapeutas que puedan acompañar a estas mujeres. Sí, entonces, porque aparte nos ocurre a vos y a mí que nosotras también tenemos un límite, no tenemos dónde derivar, no tenemos tampoco a dónde derivar, así que es necesario. Bueno, Dari, gracias, hermosos vídeos, a los que nos han visto, si les gusta, compartan, si estás embarazada, mandáselo a tu entrenador que lo vea, si sos entrenador, mandátelo al dueño de tu box para que lo vea, que es importante formarse, y cualquier cosa nos encuentran aquí en nuestro canal de YouTube, en nuestros Instagrams, ahí tienen todas las maneras de contactarnos, así que gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.